Bien, buenos días señores estudiantes. Vamos a comenzar con la clase virtual número 3, en donde vamos a tratar precisamente las fuerzas sobre superficies curvas sumergidas. Ya en las clases anteriores tratamos la fuerza sobre superficies planas sumergidas. En este caso tenemos dos consideraciones. Inicialmente tenemos cuando el líquido se encuentra sobre la superficie de la curva sumergida, como ustedes lo pueden apreciar en el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha representa unos diagramas de cuerpo libre, unos gráficos de cuerpo libre, precisamente para poder determinar dónde está la fuerza vertical y dónde está la fuerza horizontal. Esa fuerza que se genera por el líquido sobre la superficie curva, que es la fuerza F, esta se puede descomponer en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal, que hacen la misma necesidad o cumplen con la misma necesidad de la fuerza que se hace sobre la superficie curva, la fuerza total. La fuerza horizontal se calcula como si fuera una fuerza contra una superficie que es vertical. Tenemos que la fuerza horizontal se calcula como presión en el centro de gravedad por el área vertical, área sub B. Nosotros tenemos aquí el área sub B. Esa área sub B indica que es la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical solamente. O sea, la superficie curva es BC y la proyección sobre el plano vertical es la que aparece ahí en la figura de la derecha, en la figura 3 prácticamente. O sea que esa fuerza descompuesta en una fuerza horizontal, nosotros la podemos calcular según la fórmula presión en el centro de gravedad por A sub B. Ustedes recuerdan que esa presión en el centro de gravedad es gamma por H barra. Ahí tenemos H sub CG, que es prácticamente el H barra porque es la distancia desde un punto al centro de gravedad de la superficie. Y la línea de acción de la fuerza horizontal se calcula de igual manera como las fórmulas vistas anteriormente. Lo que pasa es que aquí, como la superficie vertical está en esa posición, entonces nosotros podemos hacer que la Y sub CP sea igual a la H sub CP, de tal manera que H sub CP va a ser igual a H sub G más I, que es el momento de inercia de segundo orden con respecto a unos ejes que pasan por el centro de la superficie, sobre H sub G por AB. Entonces, para poder calcular la fuerza horizontal, solamente nosotros tenemos que considerar la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical. Lógicamente aquí está representada por un rectángulo que tiene una altura y tiene un ancho. Nosotros hemos denominado a la distancia perpendicular a la diapositiva, la hemos llamado A, que indica el ancho de la superficie. Algunos libros esta dimensión la ponen como profundidad, pero uno generalmente el concepto de profundidad es hacia abajo, ¿no? Entonces aquí se pueden confundir y lo toman hacia abajo, pero nosotros vamos a tomar el ancho, pero tomamos el ancho para que sea una dimensión que es perpendicular a la diapositiva. Esa proyección de la superficie AB sobre el plano vertical, pues representa un rectángulo simplemente. Y nosotros tenemos el momento de inercia para los rectángulos, que es igual a base por altura al cubo sobre 12. Más adelante veremos precisamente esa fórmula. Ahora bien, la fuerza vertical es, como ustedes lo pueden apreciar, esa superficie BC está soportando todo ese líquido que está sobre ella. Está soportando todo ese líquido que está sobre ella. Entonces esa fuerza vertical va a ser igual como el peso del líquido, el peso del volumen de ese líquido. O sea, la fuerza vertical va a ser igual a gamma por B. Hay lógicamente un desarrollo matemático para conseguir esa fuerza vertical que involucra conceptos de diferenciales y conceptos de integrales, pero como algunos estudiantes no han visto esas materias, esas clases de conocimiento, entonces no lo vamos a llevar a cabo. Simplemente vamos a decir que la fuerza vertical es el peso del líquido sobre la superficie. Lo tenemos que tener en cuenta, ahí se pueden apreciar que el área sobre la superficie curva es un rectángulo inicialmente que tiene una altura h sub 1 y un ancho a, y fuera de eso aparece otra área que es un cuarto de circunferencia, un cuarto de círculo. Entonces el área completa va a ser el área de ese rectángulo que aparece ahí más el área de ese cuarto de círculo multiplicado por el ancho. Eso nos da un volumen.
y como conocemos el gamma del líquido, entonces multiplicando ese gamma por el volumen nos da la fuerza vertical. Entonces, para poder hallar la fuerza que se ejerce un líquido sobre la superficie curva, nosotros tenemos que descomponer inicialmente la fuerza en una fuerza horizontal y en otra fuerza vertical y hallarla según los que acabamos de ver anteriormente. Ahora vamos a determinar la línea de acción de la fuerza vertical. Y ustedes recordarán en asignaturas anteriores, conocimientos anteriores, había muchas veces una superficie que tenía una forma irregular y se necesitaba hallar el centro de gravedad de esa superficie. Entonces, ¿qué se hacía? Simplemente esa superficie irregular se dividían en formas regulares, por ejemplo, triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados, elipses, lo que sea. Esa superficie irregular entonces tenía formas regulares dentro. Y nosotros, a partir de una línea o de un punto, nosotros hallamos las X barras de cada una de esas superficies y el área de cada una de esas superficies. E empleamos la fórmula que precisamente que aparece ahí, que el X sub P, que es el centro de gravedad de la superficie que tiene una forma irregular, era igual a la sumatoria de los X barra de esas superficies regulares por las áreas sobre la sumatoria de las áreas. Entonces aquí pueden haber diferentes formas regulares. Ahora bien, siempre que apareció una superficie o una forma regular, simplemente se incluía dentro de eso como una sumatoria. Pero si de golpe aparecía una superficie que no estaba incluida dentro de la superficie irregular que nosotros estamos calculando, el centro de gravedad, entonces se descontaba precisamente de esa área. La fórmula que tenemos acá es una fórmula que es bastante práctica para conseguir el centro de gravedad de una superficie irregular que tiene diferentes formas de superficies regulares que nosotros podemos descomponer en esas diferentes formas de superficies regulares. El área 1. Para este caso, nosotros tenemos aquí que el área 1 es el área del rectángulo ABDE, que tiene un centro de gravedad que precisamente está en el centro, porque ese rectángulo genera dos ejes de simetría, un eje de simetría vertical que está en X1, que aparece ahí, que es donde se encuentra el centro de gravedad del rectángulo, y un eje de simetría horizontal, no aparece ahí, pero en todo caso está en el centro o pasa por la mitad de ese rectángulo, de forma horizontal. Nos interesa ahorita precisamente es la línea vertical que contiene ese centro de gravedad del área rectangular. Y tenemos otra área A2, que es el área de ese sector circular, que es un cuarto de círculo. Ese cuarto de círculo también tiene un centro de gravedad, que si no recuerdan, pues se lo pueden hallar por tablas que tienen diferentes libros. Ese centro de gravedad está en X2. X2 es el centro de gravedad de ese cuarto de círculo. Tiene su fórmula especial, más adelante la veremos. Entonces nosotros encontramos los centros de gravedad de cada superficie regular con respecto a una línea. En este caso tenemos la línea CE. La línea CE o CD representa precisamente el lado de donde se toman todos los valores a los diferentes centros de gravedad de las superficies regulares en que se han descompuesto la superficie que tiene una forma irregular. Para este caso nosotros tenemos entonces que para hallar el centro de presión, el X sub P, que es por donde pasa la línea de acción de la fuerza vertical, va a ser igual a A1 por X1 más A2 por X2 sobre A1 más A2. De esa manera podemos hallar el X sub P, que es la línea que contiene, la línea vertical que contiene el centro de gravedad de la superficie que está compuesta, que la compone el rectángulo y la compone el cuarto de círculo. Esa X sub P es muy importante porque nos indica que es la línea de acción de la fuerza vertical. En este caso, como el líquido es soportado por la superficie curva, la superficie de la BC es soportado por la superficie curva, entonces esa fuerza vertical va hacia abajo. Se dan cuenta ustedes y por sentido común y de lógica
si acaso se llega a soltar esta superficie curva BC, entonces esa curva tendría una dirección de hacia abajo y hacia la derecha. Se expresaría más o menos en ese sentido. Y la fuerza total se halla como raíz cuadrada de fuerza vertical al cuadrado más fuerza horizontal al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza. Pero muy importante es conocer la ubicación, porque nosotros con esa ubicación podemos diseñar otros tipos de fuerzas, por ejemplo, para poder abrir una compuerta. Por ejemplo, en el punto C, colocarle una cuerda y tratar de levantar esa compuerta. Entonces nos serviría para hallar precisamente cuál sería el valor de esa fuerza que se tendría que hacer hacia arriba de esa compuerta para drenar el líquido. O si no, simplemente actuaría como un control de nivel, ya que a medida que empieza a subir el nivel del líquido, la fuerza F empieza a aumentar y entonces esto se equilibraría con el peso de la compuerta. Y entonces constituiría, por ejemplo, un nivel de control automático. Si el nivel llega a subir, entonces la compuerta se abre y deja de drenar cierta parte del líquido. Y cuando el nivel baja, entonces la puerta se cierra. Lógicamente hay que manejarlo precisamente con la fuerza vertical, con la fuerza horizontal, con el peso de la compuerta y con la fuerza que se tiene que hacer para poder levantar la compuerta. Entonces, la dirección de esa fuerza, de la fuerza F, va a ser igual el ángulo cuya tangente es fuerza vertical sobre fuerza horizontal. En este caso tenemos que la fuerza resultante se dirige contra la superficie. Tiene una dirección hacia abajo y hacia la derecha. La dirección de la fuerza o el sentido de la fuerza es hacia abajo y hacia la derecha. La dirección está dada por el ángulo que se forma con respecto a la línea horizontal. Te das cuenta precisamente de que, pues, yéndonos por partes y haciendo estos diagramas de cuerpo libres de las fuerzas, nosotros podemos resolver el problema fácilmente, sin ninguna especie de problema, de complejidad, simplemente acatando las normas y las fórmulas que aparecen para hallar algunas variables. Esta fórmula de X sub P, donde aparecen las sumatorias, pues es una fórmula que ustedes debieron haberlo visto mucho más antes y traerlas aquí a colación. Se dan cuenta ustedes que cuando uno empieza con un problema de esto, no se sabe con qué fórmula va a tener que liar. Entonces se tiene que tener conocimiento y eso es importante que precisamente hagan ustedes problemas para poder recordar esas fórmulas que ustedes vieron anteriormente.